Saludos amigos, saludos hermanos. En este precioso nuevo día le damos la bienvenida y gracias por escuchar estos temas tan maravillosos. La Iglesia de Unificación, la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, su director de Educación Nacional, Reverendo Nelson Loredo, le da la bienvenida. En este día de hoy vamos a compartir el nuevo fundamento para el Mesías y el nuevo comienzo con la fundación de la AESUM, Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, Iglesia de Unificación. Hoy estamos en el 27º día del tercer mes, según el calendario celestial. Ya estamos en el 13º año del Chonilguk. Hoy es jueves 24 de abril del año 2025, según el calendario gregoriano. Y lo invitamos a suscribirse a esta página de YouTube, Loredo Nelson, y compártala con sus familiares, vecinos y amigos. Si desea comunicar con mi persona, nelsonloredo2027 @gmail.com, puede hacerlo. Y el contenido de este tema del día de hoy van a ser 5 puntos básicos. 1, la fundación de la Iglesia de Unificación. 2, el nuevo comienzo de la providencia centrada en la segunda generación cristiana. 3, una dura prueba en la prisión de Son de Moon. 4, el curso de 3 años antes de la boda sagrada. Y 5, lecciones aprendidas. El nuevo fundamento para el Mesías y el nuevo comienzo de la fundación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, Iglesia de Unificación. Este tema abarca desde 1953 hasta 1960, este curso de 7 años. Entonces, la fundación de la Iglesia de Unificación fue realizada el 1 de mayo de 1954. Y como hemos estudiado, de acuerdo al principio divino, para realizar una providencia especial, se necesita establecer el fundamento para recibir al Mesías, que consta de 2 partes, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. En este fundamento para el Mesías, el fundamento de fe, la figura central, fracasó. Los grupos cristianos espirituales que no adoraban a los santuarios sintoístas. Entonces el Mesías y la segunda generación de estos grupos cristianos se establecen como el fundamento de fe. El objeto condicionado para la ofrenda, como recordarán, Satanás invadió la victoria de la condición de 40 años de indemnización. Entonces Corea fue dividida después de 3 años de guerra, la separación del bien y el mal. Entonces la construcción de una nueva fuerza interreligiosa que se puede llevar a cabo para realizar la misión de los grupos cristianos fallidos. El motivo por el cual aparece la Iglesia de Unificación es este. Y el periodo numérico de indemnización abarca los 7 años, desde 1953 hasta 1960. Así entonces, hermanos, se establece el fundamento para recibir al Mesías, logrando victoria en el fundamento de fe. Y ahora veamos el fundamento de sustancia. La condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, la ofrenda sustancial, duró 3 años de guerra fratricida, enseguida de la regla de 40 años bajo el imperialismo colonial japonés. Tomando el punto de vista de Dios, el arcángel, la primera generación de cristianos fracasó en dar testimonio sobre el Mesías. El reino de los cristianos de la segunda generación tuvo éxito de testificar. Entonces la base para Caín en atender a Abel, el derecho del hijo mayor, aparece en las figuras representativas del cristianismo, Womona, Tesumpak, etc. La fundación se realiza el 1 de mayo de 1954 con la caída de la primera expansión de la familia y posterior al alcance de la providencia ampliada. En un principio, por la caída de Adán y Eva, Satanás robó el amor, vida y linaje de los hijos de Dios. Entonces el primer hijo, el Caín, fue tomado por Satanás y el Abel, el menor,
fue tomado por Hanulpo Munim, nuestro Padre, Madre Celestial. Esta providencia de Caín y Abel ha perdurado hasta nuestros días. En la religión, el tipo Caín y el tipo Abel. Y en la política, religión tipo Caín y tipo Abel. Veamos a continuación que la religión tipo Abel, centralizada en Juan el Bautista, con la fundación preparada para recibir al Jesús, el Mesías, el Hijo unigénito, no se pudo establecer. Entonces, no adoración solo a Dios. Patriotas de independencia ocurrió con gran fervor histórico en Corea, y así surge la segunda generación del cristianismo para que se funda exitosamente la Iglesia de Unificación. Del lado religión tipo Caín, en el antiguo Nuevo Testamento, el cristianismo. Adorar al santuario del sintoísmo y ídolos de adoración en Corea. Y eran pro-japoneses. Recordemos, Japón invadió a Corea y lo mantuvo subyugado por 40 años. Entonces, la primera generación del cristianismo, el cristianismo no cumplió su responsabilidad en aceptar al Mesías. En la política tipo Abel, el, el liberalismo teocentrista en el Reino Unido y Estados Unidos y Francia surge como resultado el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la democracia, centrado en Estados Unidos. El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. La política tipo Caín, el imperialismo o materialismo, surgió en Japón, Alemania e Italia y dio como fruto el comunismo, la negación de la existencia de Dios. Esto fue centralizado en la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas. Entonces, la fundación de la Iglesia de Unificación, A, construyendo un fundamento en Corea centrado en Pusan, Daegu, Seúl. Jowon-eu se une en Pusan el 10 de diciembre de 1953, después de leer el texto del primer principio, y él envió la carta al Padre verdadero. Jung Sil Kang es pionero de la misión de Daegu. Johan Lee fue enviado. Así se estableció el fundamento exitoso en Corea, centralizado en Pusan. Y B, la fundación de la Iglesia de Unificación, primero con la Casa de las Tres Puertas, 391 6 Pujak-dong en Sondong-gu, Seúl. La iglesia estableció 7 años después del encarcelamiento en Hunan. Recordemos que en Hunan fue un tiempo de calavera, un tiempo de muerte, y el padre, sin morir, pudo perseverar 2 años y 8 meses en la cárcel y tuvo éxito en mantener su vida y da inicio a la indemnización por la era del Nuevo Testamento desde el 1 de mayo de 1954. Recorrió el camino de las tribulaciones de la era del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta el año 1960. Por eso se proclamaba el Evangelio de Cristo hasta ese tiempo y estableciendo el fervor cristiano ardorosamente predicando el Evangelio de Cristo. Entonces, la motivación y el establecimiento de la iglesia. Hanulpo Munim, nuestro Padre Madre Celestial, es su inspiración espiritual y motivación central. Comenzó con una relación de corazón que existía antes de la creación. Recordemos que Adán y Eva, antes de la caída, estaban unidos directamente de corazón a corazón con Hanulpo Munim. Entonces instituyó el nivel de perfección final en la historia de la religión. Así que tiene la responsabilidad de restaurar toda la humanidad con la religión de los padres, expandir el mundo de la cultura del corazón en la relación padre e hijo, la verdad absoluta del universo. Hanulpo Munim, nuestro Padre, Madre Celestial, existe. Hanulpo Munim en la posición de padre y nosotros en la posición de hijos, sus hijos e hijas. Se establece un nuevo comienzo de la providencia centralizada en la segunda generación del cristianismo, de 1954 a 1961, ya con el Padre, luego de haber recibido la santa y sagrada boda, la sagrada bendición. Entonces se expande su providencia, miembros centrales con el Padre verdadero, en su celebración de su 34º cumpleaños.
la Casa de las Tres Puertas en Bukhan-dong, en Sondong-gu, Seúl, donde Jo Won-eun, el primer presidente de la Iglesia de Unificación, estaba ahí rectoriándola. Padre Verdadero, con los miembros principales en la ceremonia, colgó el letrero en el lugar 2 días después de la fundación de la Iglesia de Unificación, Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Esto fue realizado el 1 de mayo de 1954. Entonces, con la fundación de la Iglesia de Unificación, da a conocer el emblema de Tong-il, unificación. El centro de todo el universo es Hanul Pumunin, nuestro Padre, Madre Celestial. Por el norte, sur, este y oeste, a través de la acción de dar y recibir, se establece la relación para establecer el fundamento de 4 posiciones. Primero, en el nivel individual, la mente y el cuerpo centralizado en Hanul Pumunin, el hombre se convierte en la casa de Hanul Pumunin, nuestro Padre, Madre Celestial. Cuando un hombre perfeccionado en el amor y una mujer perfeccionada en el amor se unen bajo la bendición de la boda sagrada, establecen el fundamento de 4 posiciones cuando dan nacimiento a sus hijos con el amor, vida y linaje de Hanul Pumunin. Y entonces toda la humanidad centralizada en Hanul Pumunin puede amar, proteger, señorear, gobernar todo el universo. Toda la creación fue dada como regalo de Hanul Pumunin para que el hombre la administre. El hombre es el responsable de cuidar la madre naturaleza. Y así se cumple Génesis 1:28. El cumplimiento de las 3 grandes bendiciones, esa es la meta de la creación. Entonces, para este nuevo comienzo de la providencia centrada en la segunda generación cristiana, de 1954 a 1955, a partir del 1 de mayo con la fundación, en resumen de la providencia, después del día de la fundación de la Iglesia de Unificación, es consolidando a la segunda generación de cristianos y reconsolidando a la primera generación a través de la segunda generación, por medio de la Universidad de Ewha y la Universidad de Yonsei. La Universidad de Ewha tenía 800 estudiantes que comenzaron a escuchar el principio divino. Profesores como Yang Yong-jong, Han Chung-hwa, Choi Won-pok, Lee Jung-ho, Kim Jung-un, revitalizaron el testimonio en el campus y estableciendo organizaciones a partir de la esfera de la segunda generación. El Salón de Conferencias Chung Jong-dong, el 18 de octubre de 1954, se estableció la formación del Consejo de Estudiantes Songhua el 31 de diciembre de 1954. La iglesia de Gyeonggi-dong el 17 de enero de 1955 y la iglesia de Hanchun-dong el 30 de abril de 1955, estableciendo así la formación del Consejo de Juventud del Songhua del 27-3 de 1955. Entonces se establece con éxito el fundamento para un nuevo comienzo centralizado en el principio divino, y así la Universidad de Mujeres de Ewha y la Universidad de Yonsei, en donde los cristianos de la segunda generación se reunieron, Ewha, Wal-Lan-ki y María Park, vicepresidenta de Yonsei, presidenta de Nak-jung-bak. La relación entre María Park, Ki Bun-lee y el vicepresidente de Ewha, de la Universidad de Ewha, Syngman Rhee, Francisca, el presidente de la universidad, uniendo el cristianismo y Syngman Rhee. Esto era el gobierno exitoso que debía haber ocurrido si obedecían fielmente y unían fielmente con el Mesías, el Padre verdadero. Así es que el Padre, enfrente de la iglesia, con algunos de los profesores que anunciaron y los estudiantes que habían sido despedidos de la universidad por haber aceptado el principio divino. Esto fue y ocurrió del 1 de mayo, el día de la fundación, 1954, al mes de julio de 1955. Se colgó el letrero entonces frente a la iglesia y con ello, con el despido unilateral y la expulsión, ellos quedaron en escogencia entre dos cosas, o la escuela o la iglesia. Y así Yonsei es un profesor
Park Sang-ri, de Edward, 5 profesores, Yang Jung-jong, Han Chung-hwa, Choi Won-pok, Lee Jung-ho y Kim Jung-on. En Edward, 14 estudiantes, Kim Soo-ya, Kang Jong-won, Lim Sung-hee, Chun De-hwa, Park Sung-gu, So Myung-jin, Sagil-ja, Choi Sung-hwa, Lee Ge-sung, Park Jong-suk, Kim Mal-suk, Kim Jong-chin, Kim Jong-un y Chi Min-chin. En la Yonsei, 2 estudiantes, Wang Hwa-che y Yu Kyung-gu. Entonces, así se estableció el fundamento victorioso. Artículos de periódico que cubren el incidente de la Universidad de Edward. Fue un gran escándalo porque se suponía que estas universidades eran la élite de la fe cristiana de aquellos días. Y entonces fue llevado el padre verdadero a la delegación central de policía de Seúl y con ello el colapso del fundamento de la segunda generación. Esto ocurrió del 4 de julio al 4 de octubre de 1955. Primero, con una prisión preventiva, con falsas acusaciones de traer el desorden público el día 4 de julio, fue encarcelado el 13 de julio y fue el prisionero número 380101 de Jong-dong de Sodemun-gu. Como consecuencia de la falla de los líderes de la segunda generación tipo Abel del cristianismo, la segunda generación del cristianismo fue perdida y la providencia tuvo que ser extendida y el Mesías tuvo que ir por el camino de la muerte en la cruz por segunda vez. Ya hemos anunciado que estuvo en Hunan, esta vez del lado nuestro, en el mundo cristiano. La pérdida de la primera generación de la novia y del fundamento familiar y la falta de fe del clan Choi y el divorcio forzado bajo el juzgamiento en el tribunal del distrito de Seúl, en la cuarta barra de distrital. Entonces el Padre verdadero en la oración profunda en la iglesia de Hungindong estaba orando fervorosamente, fervientemente. El Padre y sus discípulos fueron llevados a la corte y ahí entró a la cárcel, en la prisión de Sodemun. En realidad, el tribunal del distrito de Seúl y absolución. Lo más visitado durante el encarcelado, durante su tiempo de encarcelado. El corazón fue inmutable de los estudiantes expulsados y la absolución y la liberación el 4 de octubre de 1955. Hicieron grandes escándalos porque se le estaba realizando un juicio falso y el padre cuando fue absuelto y puesto en libertad, poco se dijo, pequeñas 4 letras. Entonces, el establecimiento en la antigua sede central de la iglesia en Chompadong, en la 71-3 de Chompadong, 1Ga, Yongsan-gu, se establece el altar sagrado construido con lágrimas y lamentaciones. La segunda generación del cristianismo, haciendo el fundamento de fe y la autoridad nacional, no aceptó el fundamento de sustancia. El curso de la reconstrucción del fundamento de sustancia en el nivel nacional con el dominio de la segunda generación. 14 años después de la liberación, la restauración del nivel de perfección de la etapa de crecimiento providencial fue cumplido. La restauración de las eras de siervo, sirviente, hijo adoptivo, hijo ilegítimo, hijo verdadero y padres. Entonces ahí observamos la antigua sede de la iglesia en Chompadong. Yo estuve personalmente visitando este lugar tan maravilloso y les cuento que es altamente espiritual. Se puede sentir la espiritualidad en cada rincón de esta preciosa sede, histórica, por cierto. Tomándome una foto en ese letrero que ven ahí, yo lo toqué y casi lo boto, pero es que es leve, muy livianito el letrero original. Hay otras historias que vamos a hablar sobre este letrero en otras charlas. Por el momento, continuamos con nuestro curso, haciendo que los miembros crezcan con devoción basado en las sangre, sudor y lágrimas. Fueron 7 años a partir de 1957. Educando líderes centralizado en la segunda generación de cristianos, con los alumnos y profesores que fueron expulsados o que fueron demitidos, haciendo un culto con
como quien va a un tribunal. Se estableció con devoción el principio, asumiendo la sabiduría providencial. Las conferencias del reverendo Wong del principio divino, 18 horas por día durante 3 años y 8 meses. Esa es la capacidad de devoción manifestada. Y la ceremonia del casamiento sagrado de los padres verdaderos fue posible gracias a este fundamento. Y así la ceremonia de bendición fue realizada primero con 3 parejas, 33 parejas, 72 parejas y luego 124 parejas. A esto fue en Chompadón. El Padre Verdadero supervisando el servicio dominical. El Padre Verdadero y luego el presidente de la iglesia coreana, Jong Eun. Así se desarrolla y crece rápidamente el fundamento de la iglesia de unificación. Con ello, el testimonio de los como pioneros, comenzando en la posición más baja del 7 de julio de 1957 al mes de abril de 1960, cuando el 11 de abril ocurrió la Santa Boda, la Sagrada Bendición de los Padres Verdaderos. Los miembros ofrecieron ayuno de 7 días y la condición de testimonio en el verano del 20 de julio al 31 de agosto de 1957. Fueron 240 personas las que recibieron el mensaje en 120 lugares, haciendo un fundamento nacional, comenzando este tiempo de mucha conferencia, alimentándose solamente con cebada, comiendo comida de perrito, porque no había en ese tiempo alimentación suficiente, había escasez, había dificultad. Los estudiantes del Tsunghua seguían al líder que les daba un almuerzo. La publicación y exposición del principio divino fue realizada el 14 de agosto de 1957. Entonces los miembros en la ceremonia de dedicación de la iglesia de Gongnon en Payú y los miembros de la iglesia Muyo en la provincia de Yeongbuk el 25 de diciembre de 1957. Este fue el curso de 3 años antes de la boda sagrada. Entonces, muchos artículos hablaban en aquellos tiempos sobre lo que estaba aconteciendo con la iglesia de unificación. La gente en ese momento, se lee en los artículos periodísticos, estaban todavía sufriendo las consecuencias negativas de la guerra. No había nada para comer o llevar a las casas pobres y ruinosas. La gente estaba en estado crítico, a punto de morir. Los medios extranjeros informaron de que éramos una nación en cenizas, en el que ni siquiera una rosa florecía. En esta tierra se consideraba un lujo, ni soñar o pensar en estudiar, hasta que un día algunas personas vinieron y nos enseñaron a soñar de nuevo. El principio explicó que indica que el Señor iba a venir a este país y que nos íbamos a encontrar con la felicidad otra vez. Estas palabras nos conmocionó profundamente. Limpiaron los pueblos de la mañana durante el día, dejando el interior como voluntarios, ayudando a los agricultores, y a pesar de la fatiga de noche nos enseñó. Decían cosas que me recordaban el cristianismo, aquel pasaje bíblico que aprendí, que decía: el reino de los cielos se ha acercado. Nunca voy a olvidar a estas personas que me cuidaron con amor, aún hambrientos y vestidos con harapos. Era una época en la que se mostraron entusiasmados con sus enseñanzas, incluso en medio de las tristes circunstancias de la nación. Muchos artículos periodísticos eran alusivos a lo que estaba aconteciendo alrededor de la iglesia de unificación. Y como verán, dice el artículo del periodista Chilbo: mis hermanos me rodearon, tenían la misma opinión. La maestra dijo que era una forma rápida y solo bebió agua. Todos sabíamos que estaba mintiendo. En esta desesperada batalla que decidió la suerte de esta nación y de nuestra vida, nos trajo nuestras loncheras y las pusieron en la habitación. El nombre de esa persona llegó a ser conocido no solo en nuestro pueblo, sino en toda la nación. Llamamos a los grupos de árboles de hoja perenne y Nom Dong Won. Más tarde, Park Chung-hee, quien llegó al poder en 1963, se convirtió en deuda con estas personas. Él lanzó su movimiento Nueva Aldea debido a que este grupo ya había comenzado.
La mayoría de las concesiones del servicio y en especial el 16 de mayo, el Orden Nacional del Mérito se les dio a estas personas. Después crecí, descubrí que el maestro que me enseñó pertenecía a la Iglesia de Unificación. Incluso ahora, mientras yo trabajo en el Chin Ilbo, nunca olvidaré la inspiración y la conmoción que sentí ese día, 17 de mayo de 1968. El artículo de un periodista, Chin Ilbo. Ahí tenemos entonces la situación como se vivía en aquellos tiempos y cuando él me llama, una noche tuve un sueño. Veamos este mensaje. Soñé que estaba caminando en una playa con el Señor. Una luz brillante se extendía por el cielo de la playa. Vi dos pares de huellas en la arena. Uno era mía, el otro era el Señor. Allí vi escenas de mi vida. El último lugar donde mis pasos se fue a cuando miré hacia atrás en el camino de mi vida. A veces me vi en el camino de mi vida que solo había un par de huellas. Ese fue un momento en que mi sufrimiento y el dolor estaba en su máximo y yo estaba sorprendido y se fue con el Señor. Señor, cuando yo estaba siguiendo, prometiste estar conmigo en todo momento. Sin embargo, mira esto. Cuando te necesité, el más solo puedo ver un par de huellas. ¿Dejaste mi lado? El Señor contestó, mi hijo, más apreciado y más querido, te amo. Yo nunca dejaría a tu lado, no solo en tiempos de tribulaciones, pero también en momentos de dolor. El conjunto de pasos que has visto no eran tuyos, fue mía. Me llevas en la espalda en ese momento. Asombroso el mensaje. El envío de los primeros misioneros a Japón y Estados Unidos. El padre envió al señor Bon Chong Choi el 16 de junio de 1958 y envío de misioneros a los Estados Unidos. John On King el 2 de enero de 1959 y San Chul King el 18 de septiembre de 1959. Así observamos la foto conmemorativa del primer seminario a los evangelistas el 10 de enero al 20 de febrero de 1959. La iglesia de la sede participando 207 personas. En esta charla evangelística y capacitación de liderazgo, los alumnos que capturen peces durante el entrenamiento al aire libre, 20 de julio al 31 de agosto 1959. 35 participantes estuvieron presentes. Lecciones aprendidas. La primera generación de cristianos con la misión tipo Juan el Bautista no pudo cumplir con su responsabilidad. Entonces la segunda generación de cristianos se unieron, pero la voluntad de Dios no se cumplió en este momento debido a la persecución por parte de las escuelas que estaban en colusión con políticos y preocupadas por el medio. Rompió a través de estas circunstancias difíciles por pioneros de las iglesias y en el vínculo del corazón de los miembros, la vuelta a la desgracia para nuestro beneficio. Al traer la iluminación y la educación a las zonas rurales, el sentimiento popular cambiado desde la oposición a la bienvenida. Esto contribuyó a la creación de un punto de apoyo para el movimiento Nueva Aldea y más tarde el movimiento de Victoria superando el comunismo. En el curso de 40 años en el desierto y el curso de 14 años victorioso, la situación de los 3 años, 3 meses, 3 días antes de la boda sagrada. Esto ocurrió hasta que se cumplió la santa y sagrada bendición, las bodas del Cordero, el 11 de abril de 1960. ¡Ayú! Muchas gracias por atender, hermanos, estas charlas tan maravillosas. Ahora es nuestra responsabilidad asistir a nuestra Holy Mother Ham, la hija unigénita, la madre verdadera del cielo, la tierra y la humanidad, que nació y vino a este mundo por primera vez. La hija unigénita vino por primera vez en 6,000 años. Por eso oro con gratitud en mi nombre. Loredo Nelson, de una familia bendecida central que asiste a nuestra Holy Mother Ham. Ayú. Este tema es muy maravilloso.
compártalo. Que las bendiciones de Hanul Bujurín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Este maravilloso tema es para compartirlo. Esta suscripción en YouTube es completamente gratis. En el próximo video vamos a compartir el curso para el relanzamiento de la Providencia. Ayú. Este tema es muy importante, por lo tanto, comparta. Este tema es muy importante. Comparta.